Cuba y Estados Unidos. Uf, sin duda una de las relaciones más complejas y tensas del último siglo. Es una historia marcada por la revolución, por la resistencia y sobre todo por un enfrentamiento que, más de 60 años después, parece que no va a terminar nunca. Y claro, aquí la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que este conflicto haya durado más de 6 décadas? Ha sobrevivido a la Guerra Fría, ha visto pasar a 11 presidentes estadounidenses. Para encontrar la respuesta hay que mirar mucho más allá de los titulares del día a día. Así que, para desgranarlo, vamos a ver el pulso que ha definido esta relación. Empezaremos por sus orígenes, luego veremos las dos visiones del mundo que chocan, nos meteremos en el polémico caso de Guantánamo y terminaremos viendo cómo todo esto impacta en la vida cotidiana de la gente. Muy bien, pues vamos al lío. Para empezar, creo que es fundamental que entendamos la escala, la pura persistencia de este choque. Y es que no estamos hablando de una simple disputa diplomática, para nada. Esto es un pulso ideológico y político que ha marcado la geopolítica de la región durante generaciones y que, contra todo pronóstico, se niega a desaparecer. Para comprender el presente, como casi siempre, es indispensable viajar al pasado. Hay que ir a los momentos que de verdad encendieron la mecha de esta larguísima confrontación. El punto de inflexión, sin duda, es la Revolución cubana. A partir de ahí, la escalada es, vertiginosa. Cuba nacionaliza empresas estadounidenses y Washington responde con un embargo comercial. La tensión militar explota con el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos y llega a su punto más álgido, casi apocalíptico, en la crisis de los misiles, que casi desata una guerra nuclear. Pasan las décadas, cae la Unión Soviética y Cuba se hunde en una crisis brutal. ¿Y cuál es la respuesta de Estados Unidos? Pues no es aflujar, sino todo lo contrario, endurecer todavía más las sanciones. Y con esto llegamos al núcleo, a la madre del cordero de por qué este conflicto es tan difícil de resolver. Porque no se trata solo de hechos, sino de cómo se cuentan. Hay dos relatos, dos narrativas completamente opuestas. Por un lado, está la postura oficial de Estados Unidos. Ellos dicen que el embargo es una herramienta de presión necesaria para forzar un cambio hacia la democracia. Sostienen que los problemas económicos de la isla en realidad son culpa de la ineficiencia del socialismo. Pero, por otro lado, Cuba lo llama bloqueo y lo describe como una guerra económica, un intento deliberado y calculado de asfixiar a su pueblo para provocar una revolución. Ahora, atención a esto, porque es muy interesante. Cuba cita constantemente un documento como prueba de sus afirmaciones. Se trata de este memorándum interno del Departamento de Estado de 1960 que desde La Habana se ve como la confesión de la verdadera intención del embargo. Y es que, lo dice el propio texto, no se trata de promover la democracia, sino de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Para Cuba, esta es la prueba irrefutable. Y el coste de todo esto, según La Habana, es astronómico. Cada año, Cuba presenta ante las Naciones Unidas una cifra de daños acumulados que ya supera los 130 millones de dólares. Un número que busca poner en perspectiva el inmenso impacto humano y material de esta política. Pero ojo, que el conflicto no es solo económico, tiene una manifestación física, un pedazo de tierra que es, quizá, el símbolo más potente de toda esta disputa, la base naval de Guantánamo. El origen de todo esto está aquí, en la Enmienda Platt. A principios del siglo XX, para que las tropas de Estados Unidos se fueran de la isla, Cuba se vio obligada a meter este texto en su constitución. Claro, desde la perspectiva cubana, cualquier acuerdo firmado bajo esa coacción, como el del alquiler de Guantánamo, pues carece de toda legitimidad. Por eso, la postura cubana ha sido inflexible desde entonces. Argumentan que el tratado es nulo porque se firmó bajo amenaza, lo que convierte la base, a sus ojos, en una ocupación ilegal. Y el gesto más simbólico de esta postura es que desde 1959 el gobierno cubano se niega a cobrar los cheques del alquiler. No quieren legitimar el acuerdo ni por un solo céntimo. Y la verdad es que esta cifra es muy reveladora. El alquiler anual, poco más de $4.000. Un número casi simbólico que demuestra que esto nunca fue una cuestión de dinero. Es un conflicto profundo sobre soberanía, un vestigio de una era colonial que Cuba insiste en dejar atrás. Así que el punto crucial de todo esto es que toda esta historia, estas cifras, estas disputas legales, no son un simple debate académico. Tienen consecuencias muy reales en el día a día de la gente. Para el pueblo cubano, el embargo y la existencia de la base de Guantánamo son una realidad palpable. Definen todo, desde las dificultades económicas hasta un sentimiento muy fuerte de resistencia nacional y antiimperialista. No es historia, es el presente que está moldeando su futuro. Al final, todo se puede reducir a esta tensión fundamental. Por un lado, la defensa de la soberanía ha forjado la identidad de la Cuba moderna, pero por otro, el coste ha sido un aislamiento profundísimo.
La gran pregunta, que sigue sin respuesta, es si el futuro permitirá de alguna manera romper esta dinámica que ya ha definido a generaciones enteras.